Om Namaste. En este vídeo os voy a presentar la formación avanzada online sobre el Karma Yoga, tal y como se explica en el Gita. Estudiaremos los capítulos del 1 al 5. Trabajaremos con dos versiones del Gita, como os comentaré, ambas traducidas por mí al español. Es importante señalar que es una formación avanzada. Si no tienes una comprensión inicial del Gita, te recomiendo que no empieces por esta formación avanzada, sino por la básica. El Karma Yoga es el camino de la acción desinteresada, del trabajo por el bien de la humanidad y de la purificación de la mente. Swami Vivekananda hablaba de manos para trabajar, refiriéndose al Karma Yoga. Por tanto, es un camino para aquellos que tengáis un carácter principalmente activo. Gandhi afirmaba que el trabajo sin esperar los frutos de la acción era la enseñanza central del Gita. Swami Vivekananda consideraba que Buda fue uno de los mayores karma yogis de la historia. El principal objetivo de este curso avanzado es conocer los fundamentos y la importancia del karma yoga, el yoga de la acción desinteresada. Trabaja, pero no te apegues a los resultados. Es el camino más fácil y que más gente puede seguir. El yoga de la mayoría de la humanidad. Y es el paso previo al Bhakti o al Jnana Yoga. Sin purificar la mente sería imposible prácticamente plantearse seguir el Bhakti o el Jnana Yoga. Os leo el verso 2.47, en donde Krishna le dice a Arjuna: solamente tienes derecho al trabajo, no a sus frutos. No dejes que el fruto de la acción sea tu motivo, ni que tu apego sea a la inacción. Es decir, trabaja, es tu obligación, es tu dharma, es tu deber, y no rehuyas tu deber, tu trabajo. Así podrás seguir un camino espiritual. En el Gita, Krishna explica muy claramente a Arjuna que es posible actuar sin apegarse al fruto de los resultados. Cada uno de nosotros, tú, yo, podemos seguir un camino espiritual, ya sea trabajando o como cabezas de familia, siempre que lo hagamos de forma desapegada y siguiendo nuestro Dharma. Y ese para mí es uno de los grandes aportes del Gita. Cumpliendo nuestros deberes podemos eliminar la ignorancia y alcanzar el autoconocimiento y por tanto la libertad. Swami Vivekananda interpretó que la mayor lección del Karma Yoga la encontramos justo en el último capítulo, en el verso 63. Krishna nunca ordenó a Arjuna que hiciese nada. Como un buen maestro, le mostró el camino de la sabiduría y al final le dice: medita totalmente sobre ello y luego actúa como quieras. Es decir, Krishna se desapegó totalmente de los frutos, de los resultados de su explicación. En Occidente deberíamos meditar mucho sobre qué ventajas nos aportaría el Karma Yoga, no solo a nivel personal, sino también a nivel corporativo. Este modelo económico salvaje, tensionado por la globalización y la digitalización, obliga a las empresas a centrarse prácticamente solo en los resultados, justo lo opuesto que nos enseña el Gita. Para lograr este desapego por el fruto de las acciones y trabajar por el bien de la humanidad, si crees en algo, sea como sea que le llames, será mucho más fácil que si no crees en nada. En todo caso, Swami Vivekananda demostró, y en el curso lo veremos, que no es necesario creer en nada para seguir el Karma Yoga, aunque resultará más difícil. Entre los capítulos 2 y 5 del Gita veremos cómo purificar nuestra mente, cómo controlar los sentidos, librarnos del apego, evitar los pares de opuestos, las dualidades, ser ecuánimes, etc. Si eres capaz de incorporar este conocimiento en tu vida, esta cambiará, no tengas la menor duda, serás mucho mejor persona. El curso se compone de 10 asignaturas. Primero hay una breve introducción al Bhagavad Gita, donde veremos los principales conceptos y los protagonistas. Reflexionaremos sobre lo que es el hinduismo, el Sanatana Dharma, y haremos una introducción al Mahabharata, según Swami Vivekananda, que también he traducido. En el capítulo 1 es el yoga de desaliento de la depresión de Arjuna. El Arjuna Vishada Yoga es como una introducción. Hay gente que no le da importancia a este capítulo, pero hay que reflexionar sobre él y además yo te recomiendo, es muy importante que tú
asumas el papel de Arjuna, que te sientas como Arjuna. Ello te ayudará a entender mucho mejor el profundo mensaje del Gita, que Krishna le explicó a Arjuna para toda la humanidad. La tercera asignatura le hemos llamado Gita, el camino de la sabiduría, y reflexionaremos sobre el Gita como un moksha shastra, es decir, un libro de liberación y autoconocimiento. Estudiaremos cómo Swami Sivananda o Swami Vivekananda entendían el Gita, la importancia de Sri Ramakrishna para entender el mensaje del Gita, y reflexionaremos sobre el concepto de Nishkama Karma, el trabajo sin deseo ni apego. Y también la estructura, cómo se estructura, cómo los Swamis recomiendan estructurar el Gita. En el capítulo segundo, el Sankhya Yoga, está centrado principalmente en el conocimiento de Atman, aunque a mitad del capítulo más o menos ya Krishna nos empieza a hablar del Karma Yoga. La filosofía Sankhya es previa al Gita y bueno, otro de los aportes que hace el Gita precisamente es armonizar todas esas diferentes filosofías que existían en la India y armonizarlas en el Gita. Un carácter armonizador que está plenamente vigente hoy en día. Como la filosofía Sankhya es algo compleja, he traducido también el ensayo de la filosofía Sankhya de Swami Vivekananda. Y desde luego entenderemos mucho mejor la filosofía Sankhya, que insisto, es fundamental en el Gita. En la asignatura quinta estudiaremos la vida de Gandhi y de Swami Sivananda. Recordemos que en esta formación avanzada trabajamos con dos versiones del Gita, una es la de Gandhi, que comentaremos ahora, y con comentarios de Sivananda. De ahí estudiar la vida de estas personas, porque es un ejemplo de aplicación de los principios del Gita. Y también haremos una introducción a los 4 caminos del yoga. El capítulo tercero, ya hemos dicho que en el 2 se había empezado a explicar, se centra en el yoga de la acción, el Karma Yoga. Es complejo el Gita, este capítulo es complejo y por eso también he traducido el ensayo el Karma Yogi de Swami Vivekananda. Sin este ensayo realmente es difícil entender la profundidad del capítulo 2. En el capítulo cuarto encontramos para mí uno de los más bonitos del Gita, que es el yoga del conocimiento, acción y renunciación. Y encontraremos uno de los más profundos versos del Gita, y entenderemos que Krishna es una encarnación de Vishnu que se encarna en la tierra para restablecer el Dharma. En el capítulo quinto estudiaremos el yoga de la renuncia a la acción, el Karma Sannyasa Yoga, y en la última asignatura, la número 10, reflexionaremos sobre el tema negocios, liderazgo y Bhagavad Gita. Es decir, cómo una organización, como por ejemplo un centro de yoga, puede beneficiarse de los principios enunciados en el Gita. Si tenéis curiosidad en el contenido de cada una de estas asignaturas, desde nuestra web lo podéis ver detalladamente. La duración de esta formación es de unos 3 meses y está disponible en español e inglés. Y los slokas, los versos, también están en hindi. Como hemos comentado, el estudio se basa en 2 versiones diferentes del Gita, ambas traducidas por mí al español. Una, el Gita de acuerdo a Gandhi, con comentarios de Desai, su secretario durante toda su vida, y de Swami Sivananda. Esta es la base, esta versión del Gita prácticamente es la misma del libro que podéis ver por aquí detrás, que presenté hace poco. La segunda versión que he traducido y que trabajaremos es una versión desconocida por aquí en España, pero en Occidente en general, pero que nos han recomendado en India, y es el Gita Marakandam de Swami Vidyaprakashananda. ¿En qué se caracteriza? Que los slokas están en hindi, inglés y español, y además cada uno de los versos, o prácticamente la mayoría, tiene un extenso comentario sobre cada verso, pueden ser entre 2 y 3 páginas. Y también se han incluido una serie de comentarios de Swami Vivekananda o Sri Ramakrishna sobre varios versos. Y además también, y estas son básicamente las 2 versiones que vamos a trabajar. ¿Por qué hemos trabajado con 2 versiones? Bueno, de esta forma el estudiante consigue tener una visión del Karma Yoga y del Gita de acuerdo con los diferentes caminos del yoga. Por ejemplo, Bhakti Yoga, Sri Ramakrishna Paramahansa, que veremos, lo analizaremos comentarios suyos, artículos dentro de las asignaturas, fue uno de los mayores Bhakti Yogis de la historia.
Él iluminó a los demás swamis que vinieron después. Swami Vivekananda es un ejemplo paradigmático. De joven era ateo, siguió luego el camino del Karma Yoga, fue uno de los grandes jnani yogas y filósofos de la humanidad y finalmente siguió el camino Bhakti. Él solía decir que Sri Ramakrishna era todo Bhakti por fuera, pero todo jnana por dentro, mientras que él era al revés, todo jnana por fuera, pero todo devoción por dentro. Y veremos también el punto de vista de alguien que seguía básicamente el Karma Yoga. Gandhi fue uno de los grandes Karma Yogis de la historia y basta leer y estudiar la versión del Gita. Y Swami Sivananda también siguió prácticamente este camino. Es decir, juntando estas dos versiones y los comentarios de estos swamis que hemos visto, podremos tener una versión compensada. A veces si uno estudia un Gita traducido por alguien, digamos, de la corriente Bhakti, quizás puede torsionar, como decía Vivekananda, los comentarios y las traducciones hacia esa dirección Bhakti, y no debería ser así. Bueno, todas las asignaturas que contienen cada uno de los capítulos del Gita que vamos a estudiar, relacionados con el Karma Yoga, se estudian de la siguiente forma. Hay una introducción y un resumen del capítulo. Luego leeremos la versión de ese capítulo de Gandhi, con los comentarios suyos y de Sivananda, e identificaremos los temas claves de ese capítulo. Luego os propongo leer la libre adaptación que he hecho versificada del Gita, que nos ayudará a sentar los conocimientos que hemos ido adquiriendo. Y ya con estos dos pasos realizados, es decir, habiendo leído estas dos versiones de Gandhi, ya analizaremos en profundidad cada uno de los slokas del capítulo a través del Gita Manakanda de Swami Priyakarsananda. Para que tengáis una idea, yo aquí os he impreso el capítulo 3 del Karma Yoga de Swami Priyakarsananda. Como veis es largo, en este caso son 105 páginas. Y bueno, yo lo caracterizaría porque cada uno de los versos, bueno, aquí hay anotaciones mías, pero podéis hacer una idea, está en hindi, en inglés, en español, también está la traducción de Gandhi, y luego los comentarios, que son amplios comentarios, ¿veis? Y eso insisto sobre cada verso. Por último, cuando ya hemos estudiado y reflexionado sobre esta versión avanzada, vamos a hacer los ejercicios de autoevaluación que los haremos sloka a sloka, verso a verso. Esta es la única manera de aprender, meditar y que hagas tuyos los contenidos del Gita. Es una parte fundamental en nuestro modelo formativo. Y por último, el curso tiene un examen final y se basa en un profundo trabajo de investigación sobre el Karma Yoga. Valoraremos muy especialmente que los resultados puedan beneficiar a la humanidad. Namaste, muchísimas gracias.